Se me bajó en pleno acto y no he podido dejar de pensar en ello. Quiero saber qué hacer si pierdo la erección durante el sexo. Eso fue lo que dijo Carlos, el protagonista del uroconsultorio del día de la fecha. Una vez más quiero darte la bienvenida a esta sección del canal a la que llamamos el uroconsultorio. La serie de videos en las cuales, utilizando casos casi reales, vamos a aprender muchos aspectos sobre nuestra salud y sobre nuestra intimidad, para que podamos identificar cuestiones frecuentes, como así también otros problemas que nos pueden afectar a muchos de los que estamos viendo este tipo de videos, así los prevenimos, identificamos y tratamos a tiempo. Pero sin mucho más preámbulos, vamos a ir al caso que nos compete en el día de hoy, que es Carlos. Carlos es un abogado de 35 años que estuvo casado por 10 años. Casado 10 años. La verdad que él tuvo una relación bastante agradable, pero con el tiempo su relación fue poniéndose un poco más monótona, aburrida, mucha rutina, y se separaron en buenos términos, entonces está todo bien. Esto fue hace aproximadamente unos 6 meses. Desde entonces, hasta hace más o menos un mes, Carlos estuvo transitando un duelo bien, se empezó a enfocar un poco más en él mismo, retomó lo que es la actividad física, dejó de fumar porque con el tema de su trabajo y el estrés del día a día había comenzado a fumar en la universidad y actualmente dejó. Y lo más importante es que en el último mes comenzó a salir nuevamente y conocer personas. Él tiene un hijo con su expareja, pero de vuelta tienen buenos términos, buena relación, pese a haberse separado, y no es algo que le dificulte. Lo interesante es que él me cuenta que salió 2 veces. La primera de estas veces, la verdad que fue una cuestión extremadamente casual y él se sintió cómodo, digamos, no midió su rendimiento, sino que se le presentó la oportunidad con una persona que conoció a través de una aplicación y fue algo netamente casual. Se sintió un poco raro porque volver a estar con personas, vincularse, es algo que hay que acostumbrarse, pero él me dice que no tuvo problema. El primer problema, y digo el primer problema porque hay un par de cositas que es lo que trae Carlos a la consulta. El primer problema surge acá, cuando Carlos sale con una persona que conoce en su gimnasio. Él me dice que era una persona bastante atractiva, le interesaba, probablemente para algo netamente físico, y después de haber charlado, haber conversado un poco en el gimnasio, se juntan y tienen relaciones. Esta persona hay que entender que también tienen amigos en común, entonces se conocían entre varios. El tema fue que se juntaron 2 veces. Siendo la primera vez, Carlos dice que no pudo tener buena erección. Él logró una erección y se le baja, entonces se baja. Pero después, en un segundo encuentro, él dice que con un poquito más de confianza y con una medicación que le dio un amigo, tuvo más o menos, es decir, primero no tuvo buena erección y después sí logró buena erección y un encuentro. Pero la verdad que más allá de eso no se sintió cómodo y no se volvieron a ver. Y la verdad que todo bien, era algo netamente casual, todos lo sabían. Pero ahí es cuando surge el segundo problema, y quizás más de uno de los que está viendo esto pueda sentir y verse reflejado en la historia de Carlos. Y es que me cuenta que durante estas últimas 2 semanas, con su grupo de amigos, se enteran que una persona, vamos a mantener el anonimato, una persona que era la persona más atractiva de cuando iban a la escuela secundaria, más atractiva, esa persona que todo el mundo soñaba estar, que incluso él tenía muy buena relación y en algún baile de la escuela habían tenido quizás algún beso, algún contacto mínimo. Esta persona se había divorciado recientemente. Y Carlos y el grupo de amigos estaban enterados. El tema es que con esta separación, también en paralelo junto con la de Carlos, habían comenzado a hablar. Entonces estaba en comunicación. Una situación bastante similar, 2 parejas que se separan en buenos términos, pero
vuelven a salir y a juntarse y empiezan a hablar de sus vidas pasadas, de cómo están, ponerse al día, como quien dice. Y acá surge el problema, porque esta persona, que era la persona que todo el mundo, como te digo, la persona que todo el mundo quería estar, súper atractiva y demás, empieza a tener un muy buen diálogo con Carlos y se plantea la posibilidad de tener un encuentro. Un encuentro que la verdad que no se aclara de qué es, o sea, es juntarse a ver cómo estás. Pero ahí es cuando el bucle en la mente de Carlos comenzó a actuar. Entonces él dice, me voy a juntar con esta persona, es la persona más atractiva que conozco, realmente me he sentido muy cómodo conversando, e incluso cuando estábamos en la secundaria a mí me gustaba mucho y creo que es un buen reencuentro. ¿Qué va a pasar si voy a la cama y pierdo la erección? ¿Qué va a pasar si mis amigos o mis compañeros de la secundaria, ex compañeros de la secundaria, se enteran que salí con tal persona? Y si no se me para, ¿qué va a pasar? Eso es todo lo que tenía la mente de Carlos en ese momento. Y él me saca una consulta antes siquiera de haberse tomado un café con esta persona. Es bastante interesante porque esto nos ha pasado a muchos de los que estamos acá. Y Carlos ya estaba pensando que iba a perder su erección cuando ni siquiera había tomado un café. Esto es una tacita de café para los que están viendo el video. Es decir, él no había tomado un café ni se había juntado a tomar una copa o a charlar, a conversar un rato y ya estaba pensando en la erección y mucho peor, estaba pensando en que sus amigos se iban a reír y se iban a burlar de él. Entonces, la consulta es la siguiente, por un lado, no solamente tengo todas esas situaciones con la persona que vengo hablando de la secundaria, sino que en mi último encuentro íntimo con esta otra persona del gimnasio, que fue casual, no tuve buena erección, me sentí incómodo. Y en este caso, que es una persona que me interesa más, que tenemos amigos en común, que hay muchos otros aspectos de por medio, siento que no voy a tener buena erección. Siento que voy a tener que demostrar que soy una bestia en la cama, como siempre decimos en el canal, pero no me siento cómodo, me siento muy inseguro. Entonces, ¿qué debo hacer si pierdo la erección? Esto es lo que me dice él y esto es lo que vamos a charlar en el día de hoy. Entonces, como siempre decimos, primero que nada tenemos que hacer una evaluación clínica de esta persona. Entonces ya dijimos, Carlos tiene 35 años, es decir, es relativamente joven. Yo siempre digo que mis pacientes son todos jóvenes, pero bueno, este es un poquito más joven que otros. Ahora, Carlos, ¿tiene antecedentes? ¿Tiene algún tipo de enfermedad? Y la realidad es que Carlos toma una medicación porque tiene un trastorno de los lípidos, tiene el colesterol alto, entonces toma una medicación por una dislipemia. Pero no toma nada más, está controlado, actualmente está en forma, en estos últimos meses él está haciendo actividad física, lo cual es muy bueno, le despeja su mente. Por otro lado, a nivel general, está teniendo un buen descanso, a diferencia de muchos de los que estamos viendo este video en la madrugada. Carlos dice que descansa bien, duerme bien, también tiene un nivel de estrés en general, bastante tolerable porque ha podido corregir muchos aspectos de su trabajo. Probablemente hace unos años, cuando él había comenzado a trabajar, tenía mucho estrés, mucha carga laboral, poca remuneración, pero actualmente él está muy cómodo, tiene un buen pasar económico y no es algo que le esté ocupando la mente, lo cual también es algo interesante. Por otro lado, es decir, vamos a ver qué toca acá. Entonces, en términos generales, Carlos no presenta grandes enfermedades. Por otro lado, yo le digo, Carlos, ¿vos has tenido algún tipo de lesión en el pene, traumatismo, fractura? Y él me dice que no. Es decir, no se nota ningún tipo de alteración a nivel del pene. Entonces, lo que sería el pene está ok. Vamos a dibujarlo así porque si no me censuran. Ahora, otro detalle importante es, más allá de ese encuentro que tuvo con la persona con la cual entrenaba, que fue un encuentro que él no estuvo cómodo, que perdió la erección y que su mente, es decir, su cerebrito, está pensando constantemente. Más allá de eso,
hay que ver cómo están sus erecciones en otros aspectos. Entonces, la realidad es que Carlos me dice que al menos 1 o 2 veces por semana tiene erecciones en la noche. Es decir, se despierta o en la mañana o durante la noche nota que el pene está rígido, es decir, que la maquinaria funciona bien. Por otro lado, no es una persona que consuma pornografía actualmente y tampoco se masturba mucho, pero cada tanto lo hace, y dice que cuando él tiene ganas y se masturba, vamos a poner acá must, también tiene buena erección. Y además, él me dijo que más allá de que en el último tiempo con su expareja tenían pocos encuentros porque se había distanciado mucho, con su ex, que fue hace 6 meses, que él se había divorciado, tenía buenas erecciones. E incluso con esta primer persona que conoció de manera muy casual, que, bueno, ya la borré, pero también había tenido. Es decir, tuvo una mala experiencia justo antes de empezar a hablar con la persona, con esta chica que fue su enamorada, por así decirlo, o la persona que le gustaba en la secundaria, y que justo también está divorciada en este momento. Entonces, Carlos, ¿tendrá un problema físico? ¿Será algo psíquico? ¿Él está pensando más de lo que realmente sucede? Y la realidad es que, más allá de ponerle la etiqueta de que si es una disfunción eréctil de libro o no, la realidad es que Carlos está incómodo y tiene una preocupación. Entonces, ahí borré eso. Algo tenemos que hacer. Entonces, en primer lugar, ¿cómo está el estado de salud en general? Recordemos que él también hacía chequeos clínicos. Está bastante bien. Es decir, no se ven grandes aspectos que puedan repercutir. En segundo lugar, ¿parece algo físico o algo psíquico? La verdad que a mí me parece que tiene en gran medida un componente psicógeno. Es decir, Carlos se pone ansioso, tiene muchas exigencias para rendir porque esta persona es conocida de los amigos, o en el caso de la persona que conoció en el gimnasio, la veía todos los días y puede hablar con otra gente del gimnasio, y probablemente esto hizo que él pierda la erección. Pero como ya perdió la erección, sumado a un montón de otras circunstancias y cuestiones que nosotros interpretamos y nos generamos estas críticas y estas cuestiones mentales, pensamientos negativos, hacen que termine perdiendo la erección y por consiguiente provoca que su estado de ansiedad, de estrés y estado de alerta aumente mucho más. Por lo que es muy probable que si él va a un encuentro pensando en que no va a tener erección, lo más probable es que la erección no la tenga o que se le baje. Es decir, logren erección y quizás en el momento de colocarse el preservativo o apenas comienza a penetrar, esté tan pendiente de su erección, se vuelva tan crítico de su rendimiento y se transforma en un espectador de esta película de drama o película de triste que siempre decimos, que se desconecte del momento, pierda el estímulo erótico y pierda la erección. Por lo que es muy probable que le suceda y está bien que se haya anticipado. Porque, a ver, quizás podría no haberse anticipado y haber ido al encuentro y ver qué pasa. Pero piensen que en este caso era la persona que él siempre había soñado estar y no se había dado la oportunidad. Pero acá tenemos otro tema más, y es que por otro lado, y esto nos pasa muy a menudo, como te dice recién en el dibujo, hice este dibujito que es una taza de café. Carlos ni siquiera se había tomado un cafecito con esta persona y él ya estaba pensando en que no va a tener erección. Entonces, una demostración más grande de que esto es ansiedad de desempeño que esa no existe. De vuelta, esto es algo que veo muy a menudo en la consulta y como siempre te cuento, y te lo cuento más como tu amigo que como el urólogo de las redes, a veces estamos enfocados y pensamos de que justo se dio esta oportunidad, siempre quise estar con esta persona y justo los dos estamos divorciados, es el momento, tengo que rendir bien y si no rindo no la voy a ver más, si no me voy a juntar más y no voy a poder estar con nadie, etc. Fíjense que estamos viviendo en un futuro catastrófico, ni siquiera es un futuro agradable, estamos poniendo una situación
que nosotros mismos nos planteamos ese escenario dramático. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tratar de reconectarlos con el presente. Entonces, acá tenemos dos opciones, ¿viste? Carlos me dijo que él había ido a otra consulta con un profesional, con un colega, que la verdad que fue la típica consulta de 10-15 minutos, en la cual le preguntó si tenía alguna enfermedad, contraindicación, y terminó medicándolo con la tan famosa pastilla azul. El tema es que Carlos me dice que no la quiere tomar porque le recuerda a sus compañeros de trabajo, también abogados, que tienen más de 60, 70 años, fumadores, mal estado de salud, y que muchas veces la toman y él no quiere hacer eso, porque él piensa que es muy joven y que no la necesita. Y la verdad es que yo concuerdo con Carlos, yo creo que él no necesita actualmente la medicación. Mucho cuidado con esto porque en ocasiones la podemos utilizar, pero en complemento con todas las medidas que nosotros tomamos para mejorar estos aspectos, es decir, las exigencias, la ansiedad y sobre todo volver a conectarnos con el presente y dejar de ser espectadores de una película para volver a ser los protagonistas que disfrutamos de esa situación. Porque qué cosa más linda reencontrarte con una persona que tenías, como me gusta decir, cuentas pendientes, y que la pases bien, y no que estés pensando en rendir para que no se enteren tus compañeros de la secundaria, sino que sea algo agradable y que justo coincidan y digas, che, qué bien la pasamos, vamos a comer algo, salgamos por ahí, etc. Entonces, ¿cómo hacemos para volver al momento presente? Bueno, son algunas de las medidas que vamos a trabajar con nuestro gran amigo y son lo que te quiero enseñar en el día de hoy. Una de las cosas más importantes que tenemos es que nosotros estamos pensando en la penetración y por supuesto en la erección. Entonces, el primer paso y la primera medida para que podamos, o mejor dicho, que tenemos que hacer si perdemos la erección, es olvidarnos de la erección, pensar en otras cosas. Justamente recién estábamos pensando en que no voy a ver nunca más a esa persona que justo coincidimos en un momento de la vida, pero sin embargo, todavía no me junté a tomar un cafecito. Entonces, punto número 1, olvidémonos de la erección y busquemos intimidad de otra forma. Es decir, hay muchas otras cosas, además de tener erección, que pueden ser agradables. Lo otro, entendamos cómo son o cómo es la estimulación y la respuesta sexual, porque no se trata solamente de, vamos a ver si me sale el dibujo, de esto. Es decir, no se trata solamente de hacer eso. Justamente vos estás preocupado por una persona que te puedes llevar bien y demás, y capaz que estás pensando en esto nada más. Y para hacer esto, sí, necesitas penetración. Pero si tu enfoque solo se da aquí, en este movimiento, y lo voy a hacer bien de cerca para que se note, me gustó. Lo que te va a pasar es que te exigís, te medís, tratás de ponerte un puntaje y te sentís muchísimo más ansioso que si estuvieras disfrutando el momento. Y por otro lado, comunicación, porque de vuelta, volvamos a lo mismo y hablemos de las expectativas. No te estaba compartiendo pantalla, pero bueno, escribí comunicación en la pantalla. Carlos está pensando que no se le va a parar, que le va a dejar, y sencillamente han estado mensajeando. Capaz la otra persona está todavía transitando un duelo, no se va a juntar, o quizás no le interesa tener relaciones con Carlos y él la está pensando eso, por más que haya sido. Entonces, fomentemos la comunicación, manejar las expectativas, y si se da de que Carlos se junta a tomar un café, tiene una comida, eventualmente charlar un poco de las expectativas, de cómo lo manejan, y no forzar situaciones. Entonces, estas son algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de ir a la intimidad. Probablemente muchas cuestiones pasan por nuestra mente. En este momento del video me gustaría que si estás mirando esto, vayas a los comentarios y escribas, si querés, compartir alguna experiencia personal o algún pensamiento recurrente, algo que vos crees que sea negativo. A mí particularmente me pasó de sentirme menos, por así decirlo, de decir, no, esta chica es demasiado linda, o uy, tengo que quedar bien, tengo amigos en común y no se pueden enterar.
Y por supuesto, en esas ocasiones, cuando más quería tener erección, es cuando más la perdí. Y como era que quería tener la mejor erección y dar una buena demostración, era cuando más la perdía. Y ahí no estoy hablando de Carlos, estoy hablando de Mauro. O sea, yo. Entonces, quiero que entiendas que yo comprendo y empatizo mucho con estas situaciones porque también las he vivido, como gran parte de los varones que están mirando este video, y al igual que gran parte de los varones que están mirando este video, probablemente nunca lo hablé o no me animé. Y en mi caso siempre lo digo, en un momento lo hablé con un amigo de ese momento y mi amigo me dijo, te van a dejar, vas a tener que tomar medicación toda tu vida. Y efectivamente no tuve que hacerlo, pero sí ese comentario tan simple, me marcó muchísimos encuentros. De la misma forma que algunos varones quizás tuvieron la mala suerte de cruzarse con una persona, sea varón o mujer, que han tenido relaciones, y les haya hecho un comentario bastante negativo de esto y haya marcado muchísimo su mente y la forma de vincularse en posterior. Por ejemplo, se sacaron la ropa y dijeron, mi ex la tiene más grande. O, uy, ¿cómo puede ser que no se te pare? ¿Será que estás con otra y no te gusto? Y también hay que entender de que no podemos controlar qué hace la otra persona o cómo reacciona, sino la forma en la que nosotros interpretamos y afrontamos esas situaciones. Porque si justo estás con una persona que no conoce que esto es normal, o quizás una persona que no tiene mucha responsabilidad afectiva a la hora de comunicarse, o no tiene una comunicación asertiva, probablemente te puede responder cualquier cosa. Y si vos te lo tomás como algo personal y no como que la otra persona quizás no sabe comunicarse, probablemente te termine afectando más, te genere más ansiedad, te desconectes y por consiguiente termines perdiendo más la erección. Y lo más importante, terminas pidiendo disculpas y pasándola mal durante un encuentro en vez de disfrutar. Un poco la historia de Carlos es la siguiente: se juntaron y utilizamos otro tipo de ejercicios, medidas y consejos que fuimos charlando, y la verdad es que anduvo muy bien. De hecho, hace unos 2 meses que se está visitando con frecuencia. Incluso ha generado un muy buen vínculo más allá de lo sexual y está bastante contento en ese sentido. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Estas son situaciones que hemos transitado muchos de los que estamos acá y más de una persona está identificada. Yo hago estos videos para que a muchos de ustedes les pueda servir y estoy seguro que a muchos les funciona, porque cuando me cruzo en la calle, en el gimnasio, en alguna fiesta, en alguna salida, me cruzo gente y me dice, Doc, incluso en el aeropuerto me he cruzado gente, gracias, me ha ayudado un montón y la verdad que me pone re contento. Pero lo cierto es que a veces con solo ver un video de YouTube no te alcanza. Entonces, yo lo que te propongo es lo siguiente: si te sentís identificado y querés estar un poquito más orientado, sentirte más acompañado, fíjate en el comentario fijado y en la descripción, porque tengo un programa específico que tiene cupos limitados y abre cada cierta cantidad de tiempo. Actualmente estoy armando la primera edición, pero esto lo vas a ver hoy, lo vas a ver dentro de 1 año, 2 años, no sé, pero lo he hecho especialmente para aquellas personas que quieren tener una mejora en estos casos. Si quieres saber más, fíjate en el comentario fijado, y si llegaste hasta acá, nuevamente quiero agradecerte por el apoyo que me das. Sabes que si pones me gusta, compartís, esto ayuda a que el algoritmo muestre este tipo de contenido a más personas y por consiguiente, si es algo más normalizado, nos va a dar menos miedo. Entonces, la forma también de cambiar un poco los mandatos en la sociedad. Te agradezco mucho, mirate cualquiera de estos 2 videos, 4 que te van a aparecer acá. Te mando un abrazo, un cariño y que tengas un excelente día.